parte del límite la vamos a interpretar desde el punto de vista gráfico, pero gráfico no para su solución, gráfico solamente para la identificación de cómo corre el límite, ¿no? El límite como tal me hablaba de una aproximación, donde esta aproximación hace referencia a lo que es el orden de una función. Tenemos aquí la gráfica de una función. Esta función corresponde a nuestro f de x. Cuando hablamos de límite, hablamos aquí de una aproximación que tiene una función. Recordando pues que esto corresponde a nuestro eje de la x, nuestro eje de la y, menos x y menos y. El límite de f de x, cuando x tiende a c, es igual a L. Y esto que acabo de poner aquí, muchachos, se le conoce como la notación de un límite. Esta notación con respecto a la gráfica se refiere a que, bueno, aquí no va la L, aquí va la C. Lo que yo voy a identificar es que en la medida de que la X va adquiriendo un valor de C, yo voy a encontrar cuál es ese valor del límite. El límite está justamente aquí, donde la C vamos a poner aquí, es un número en el eje real. La C va adquiriendo un valor y por lo tanto, bueno, pues vamos a tener el límite de la función. Algo muy importante por considerar en esta etapa del límite es que el límite puede aproximarse de un lado o de otro. El límite lo tenemos centrado aquí en el eje de la X. Aquí está la C. ¿Va? Pero el límite puede aproximarse de un lado o del otro. Es decir, el límite se aproxima aquí por la derecha y el límite se aproxima por la izquierda. Cuando hablamos del límite, este límite me indica que es el valor aproximado que puede tomar la variable con respecto a la función, o más bien la variable que forma la función, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a indicar en este caso es identificar primeramente una función que es la función que me representa acá. Siempre el orden del límite, de acuerdo a la notación, tiene que estar acompañado de la palabra lim, ¿sí? La palabra lim que me dice que tengo que obtener el límite de la función. Ya sabemos que la función está representada por la f de x, y entonces ese límite de la función, cuando x, es decir, cuando x, que es el eje de la x, o en este caso la x corresponde a lo que hemos trabajado aquí, donde la x es el valor de la variable, bueno, cuando la x tiende a c, es igual a L. Entonces, insisto, aquí nosotros pues vamos a identificar el límite de la función. Aquí esta curva que represento aquí, bien puede ser una curva, puede ser una recta, puede ser una parábola, como lo hemos trabajado, puede ser cualquier tipo de función, del tipo que sea de los que ya conocemos, pero esa función tiene un límite, y esa función, en el sentido de que le damos un valor a la variable con respecto al eje de la x, y a ese valor lo vamos sustituyendo en la fórmula, pues vamos a obtener de manera directa el valor del límite. Algo muy importante por considerar es justamente esto que tenemos aquí. Y eso que tenemos ahí, c, que es esta parte de aquí, es el valor de la variable, y x es la variable justamente. Primer ejemplo, dice ahí obtener el límite de 4x menos 7 cuando x tiende a 3. Ojo, muchachos. Voy a volver a anotar aquí la notación del límite. La notación del límite me decía el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L. Esta es como quien dice la forma general, la fórmula más bien para poder obtener ese resultado del límite. Voy a identificar esto con respecto a mi notación general del límite. Entonces, aquí me dice que tiene que haber un f de x. Me dice que tiene que haber un x. Y me dice que tiene que haber un valor de c. Y también me dice que tiene que haber un valor de L. Pregunto, si aquí voy a descifrar los datos, ¿cuál es el valor de f de x de esta expresión? Mi valor de f de x, aquí está. Acuérdense que es el límite de la función, ¿sí? Y aquí es el límite de la función f de x, en este caso me representa
4x menos 7. Por lo tanto, pongo aquí mi dato. F de x corresponde a 4x menos 7. X. X es el valor, o más bien la variable principal que vamos a trabajar. Es la variable que corresponde al eje de la X, o los números reales en este caso. Y entonces, ¿cuál es la variable que predomina en la función? Que es este de aquí, que ya la estamos señalando acá. Bueno, pues la variable que predomina es en función de X. Acuérdense que dentro del paréntesis me indica la variable que estamos trabajando. Y la variable que estamos trabajando en este caso será la letra X. ¿Cuál sería, según esta notación, el valor de C con lo que tenemos acá, muchachos? El valor de C le corresponde al 3. ¿Va? Y por último, analizamos la cuestión del límite. El límite justamente es lo que estamos buscando como resultado. Gráficamente, pues esto se comporta como, tenemos ahí una función de tipo lineal, porque aquí nos está indicando una función de primer grado. Esa función de tipo lineal pues representa una línea recta, ¿sí? Una línea recta de esta forma, o puede ir en decremento según sea el caso. Y bueno, pues aquí nos está diciendo que la x tiende a 3, ¿sí? Es decir, aquí tenemos 1, 2, 3, y justamente aquí está situado el valor de la variable que vamos a tomar como referencia para ubicar el límite de la función. Esta línea recta es la gráfica de la función. Este corresponde a la f de x, que es la función 4x menos 7. ¿Va? Y entonces lo que vamos a obtener es identificar justamente el límite de la función. ¿Va? Es decir, aquí tenemos el eje de la y, es el eje de y, y vamos a ver cuál es el valor del límite. Si lo que vamos a obtener aquí es el límite, que al final de cuentas pues corresponde a la aproximación que nosotros estamos buscando tanto por un lado como por el otro. Y esto hace referencia a lo que es el orden de una tabulación, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver a qué se refiere. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues esto no es más que una sustitución simple, muchachos, solamente que cambia la notación. Ahora estamos trabajando con el factor de límite, y esto es parecido a lo que es el orden de operación que hacíamos cuando practicábamos la tabulación, cuando graficábamos la función lineal, ¿no? Entonces, pues aquí no hay más que una sustitución directa, porque lo que me está diciendo el planteamiento del problema es que voy a obtener el límite de la función cuando la variable tiende a 3. Es decir, cuando la variable presenta un valor de 3. Por lo tanto, pues aquí, de hecho, esta forma es considerada como el método de la sustitución simple. ¿Por qué una sustitución simple? Porque veo que hay una función simple, que es una función lineal del primer grado, y tenemos ahí el valor de la variable. Entonces, ¿qué obtenemos? Tenemos aquí el límite cuando x tiende a 3 de la función que es 4, y en vez de x pongo el valor de la variable. Si se fijan, aquí me dice que la variable tiende a 3. Al decir que tiende a 3 es justamente que presenta una aproximación, no es que justamente presente este valor en la gráfica, pero aquí lo vamos a sustituir como tal. Entonces, cuando x tiende a 3, sustituyo el valor de la variable con 3, porque aquí me lo está indicando, y menos 7. Por lo tanto, tenemos que el límite, cuando x tiende a 3, de 4 por 3 me queda 12 menos 7. Y esto es igual a 5. Ahí está, muchachos. Ese es el resultado, y eso es lo que está al final de la notación. Por lo tanto, esto es el valor del límite, ¿sí? Y entonces aquí el límite es igual a 5. Entonces aquí en la gráfica, bueno, pues el límite es igual a 5. Entonces son 5 espacios con respecto a la ordenada, ¿no? Para este caso, pues aquí quedaría el 5, que decíamos que es la relación con la ordenada. Vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a obtener el límite cuando x tiende a menos 4 de 5x cuadrada más 2x menos 3. Entonces, bueno, pues la forma es directa. Aquí solamente para no perder la noción de límite, vamos a hacer la clasificación de datos según lo que tenemos aquí. Tenemos nuestro valor de f de x,
tenemos ahí una variable presente, tenemos el valor de c, que es el valor al que tiende la variable, y necesitamos encontrar el valor del límite. Entonces, analizando cada uno de los datos que aquí nos pide, la f de x, que es la función principal de la que se está haciendo el análisis para determinar el límite, nuestra función dice que es 5x cuadrada más 2x menos 3. La variable presente que yo veo aquí y que me indica que está aquí dentro del paréntesis, pues la variable es x. ¿Cuál es el valor de c? En este caso, menos 4. Y estamos buscando el límite. El límite en este caso va a ser la incógnita. Hace un momento pusimos el ejemplo de la gráfica para identificar a dónde choca este límite, dónde está considerado este límite. De momento nos vamos a enfocar a darle solución al límite de manera de la sustitución directa. El límite, cuando x tiende a menos 4, de 5, y quedamos que la x es el valor de la variable que toma en la función. Menos 4 es una sustitución directa elevado al cuadrado, más 2 por su sustitución directa, que es menos 4, y esto menos 3. Por lo tanto, tenemos que el límite, cuando x tiende a menos 4, aquí tenemos 5 y respetamos ahí la jerarquía de operaciones. Me dice que antes de multiplicar estos dos hay que desarrollar el cuadrado. Desarrollo el cuadrado de menos 4 y me queda un 16 positivo. Luego aquí puedo hacer ya directamente la multiplicación. Uno es más y otro es menos. Más por menos me queda menos. Y 2 por 4 me quedan 8. El último menos 3. Por lo tanto, obtengo aquí que el límite, cuando x tiende a menos 4, 5 por 16 me queda 80, menos 8 y menos 3. Por lo tanto, esto es igual a 69. Y ahí está. Esto, muchachos, es el valor del límite y es la parte donde coincide el valor de la variable desde menos 4 hasta, que en este caso es la abscisa, con respecto a la ordenada. Entonces, el límite es igual a 69. Tercer ejemplo. Límite 4x cuadrada menos 3 por 2x, cuando x tiende a 2. Analizo los datos que tengo para plantearlos aquí de manera separada. Digo, esto no es necesario que lo hagamos, pero yo lo hago para identificar cuáles son los datos que tenemos con respecto a la operación que tenemos que hacer, ¿sí? La pregunta es aquí, ¿cuál es la función? Bueno, pues la función es la que está representando la base del estudio del límite, ¿no? Que en este caso sería 4x al cuadrado menos 3 que multiplica al 2x. Pues la variable característica es que está la x presente. Ojo, no solamente se trabaja con x, puede haber más variables, ¿sí? Pero en este caso lo estamos trabajando con x porque es la constante, en este caso del álgebra, ¿no? La C veo que aquí presenta el valor de 2 y tenemos que encontrar justamente el valor del límite. ¿Cuál es el límite de esta función cuando x tiende a 2? Entonces puedo hacerlo de dos formas. Una es sustituyendo de manera directa y al final haciendo este producto, porque aquí la presencia de los dos paréntesis me indica una multiplicación, o hago la multiplicación antes, ¿sí? Aplicamos de esta forma. El límite, cuando x tiende a 2, de el 4 por la variable que en este caso es 2, elevado al cuadrado, menos 3, y cerramos el primer paréntesis. Y abrimos el otro paréntesis por 2, que multiplica la variable que sigue teniendo el valor aquí de 2. Desarrollamos aquí, tenemos que el límite, cuando x tiende a 2, y primer paréntesis, 4 elevado al cuadrado. Aplico jerarquía de operaciones, primero elevo a la potencia, en este caso 2 por 2 me queda aquí un 4, luego menos 3, y aquí 2 por 2 me queda 4. Sigo desarrollando hasta obtener un solo resultado. Tengo aquí que me queda como el límite, cuando x tiende a 2,
4 por 4 aquí me queda 16 menos 3 por 4. Sigo reduciendo esto. Tenemos que el límite, cuando x tiende a 2, 16 menos 3 son 13, y esto por 4. Y entonces, si tengo 13 por 4 me queda, entonces de la multiplicación de 13 por 4 me quedan 52. Y justamente este 52 es el valor del límite. Y aquí está. El límite es igual a 52. Pongo el otro camino porque hay quien lo puede tomar de una forma o de otra, ¿no? El límite, cuando x tiende a 2, de la función que es 4x al cuadrado menos 3, que multiplica al 2x. Y pongo las dos situaciones porque, bueno, pues nos tiene que llevar al mismo resultado. Ya decidimos si lo tomamos como una opción o otra. Aquí es una opción de una sustitución directa desde el inicio. Acá ya es una situación más algebraica, pero podemos tomar el camino que queramos, ¿no? El chiste es llegar al resultado. Aquí, en este caso, yo hice la multiplicación hasta el final. Al final multiplicamos 13 por 4 y me quedaron 52. Aquí puedo hacer la multiplicación desde el inicio. Y si multiplico las funciones, esto me va a quedar como el límite cuando x tiende a 2. Y entonces esto multiplica, ¿no? Los dos paréntesis se multiplican. Es decir, el 2x multiplica al 4x cuadrado, pero también multiplica al menos 3. Entonces, vamos bien. Para en vez de poner dos paréntesis, ponemos una sola expresión, una sola función. ¿Va? Entonces, fíjense bien. Sería que 4x cuadrado por 2x me va a quedar aquí 8x. Y yo recuerdo que los exponentes ante una multiplicación se suman. Y entonces aquí tengo exponente 2 más el exponente 1, me queda un exponente 3. Ahora, hago la segunda multiplicación. Menos por más me va a quedar menos. Y 2x por 3 me quedan 6x. De manera que, si yo hago mi serie de datos aquí, voy a descifrar mi f de x, como lo hice acá, confirmo mi variable, confirmo el valor de la variable y por último el valor del límite. Entonces, la función que estoy estudiando ahora es esta que surge del resultado de la multiplicación de lo que tenemos aquí. Ahora mi función debe de ser 8x cúbica menos 6x, que prácticamente es lo mismo. Aquí lo estamos viendo porque es el resultado de un producto. ¿Cuál es la variable que utilizamos? Bueno, pues la variable sigue siendo x porque es la que está aquí dentro del paréntesis. Y el valor de la variable, pues, nos dice que c es igual a 2. Por lo tanto, tenemos que obtener este límite y pues lo vamos a hacer ahí mediante la sustitución directa. El límite, cuando x tiende a 2, es de 8 y en vez de poner x pongo el valor de la variable en su aproximación, que en este caso son 2 elevado a la tercera potencia, menos 6 por el valor de la variable, que en este caso es 2. Tenemos aquí que es el límite, cuando x tiende a 2, hago la jerarquía de operaciones, primero elevo a la potencia, entonces nos quedaría como 8, que multiplica a 2 a la tercera potencia, sería 2 por 2 por 2, y 2 a la tercera potencia me quedan 8, ¿sale? Y menos 6 por 2 me quedan menos 12. Por lo tanto, esto me va a quedar como resultado, 8 por 8 son 64 menos 12, y si hago la resta de 64 menos 12, nos va a quedar ahí un 52. Entonces, el límite es igual a 52. Y prácticamente es el mismo resultado que en el caso anterior, solamente que yéndonos de una forma o de otra. Y esto lo señalamos porque, bueno, hay quien es más, aplicándolo de manera directa, es más analítico en este aspecto, o también hay quien es más analítico en el aspecto algebraico, en irse directamente a la multiplicación de las funciones. Yo desde mi punto de vista, muchachos, haría esto porque me evito estar poniendo tanto paréntesis y lo reduzco a uno solo. Pero bueno, ahí tenemos los caminos que podemos seguir. Pues por lo pronto aquí le vamos a dejar, muchachos. Les agradezco su tiempo el día de hoy y los veo en la siguiente clase y que tengan un bonito día.